Bueno, pues ahora vamos a hablar con Soraya. Soraya, su padre, una persona muy conocida en IBI, pertenecía, por ejemplo, a la directiva del Rayo Ibense. Falleció por culpa del coronavirus. Faltaban pocos días para que cumpliera 18 años, no, 68 años. Falleció un día en el que se celebraba el bando de la huerta. Él, de orígenes murcianos, amaba esta fiesta. Su hija Soraya está aquí con nosotros. Hola Soraya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, buenas tardes. Un Bueno, saludo. pues aquí estoy llevando todo lo mejor que puedo. Yo me he puesto en contacto con Soraya porque hoy, he visto que has puesto un post en tu página de Facebook en la que hablabas de mensajes, de palabras, de frases que escuchas a la gente. No sé si te los dicen directamente a ti o los escuchas en general o por las redes sociales. Frases que son muy fuertes, muy duras, porque son frases como dicen, todos los días muere gente de cosas, porque tu padre haya muerto no vamos a seguir todos encerrados en casa. Frases así, ¿no? Has hecho una recopilación. ¿Cómo te sientes tú al escuchar frases como estas? Pues todo este tiempo llevo ya muchas semanas escuchándolas y por las redes sociales, tanto si la gente que nos hemos quejado de las irresponsabilidades de los que no quieren cumplir las normas, pues cuando les comentamos nos tratan como si fuéramos locos, como si no pasara nada, como si fuéramos personas que siempre queremos estar quejándonos y no se ponen en el lugar de las personas fallecidas, o sea, de las familias. Yo veo que tanto a mí como a más gente que intenta hacer que la gente cumpla las normas, porque vale, decimos, si fuera que es una cosa que te perjudica a ti solo, pero es una cosa que no te perjudica a ti solo. Es una cosa que me perjudica a mí, perjudica a mi vecino, perjudica a todo el mundo. Entonces, creo que la gente tiene que tener responsabilidad. Y con esas frases veo que tanto me las han contestado a mí, me he sentido muy mal cuando las he escuchado, y también he visto cómo se las decían a gente por las redes sociales. Entonces, esta mañana he visto que una mujer también, que era familiar de fallecidos, recibía una contestación de todas esas en otra noticia, en la que he visto que los medios publicaban que estaban también infectándose jóvenes del coronavirus y que les estaban dando ictus y trombosis, que les estaban atendiendo por eso. Y entonces he visto que había gente, a esta mujer, quejándosele con frases como esa. Entonces ha sido cuando me han dado ganas, en modo de querer concienciar, recoger las frases que he estado escuchando estas semanas y publicarlas en modo de concienciación, para que la gente piense un poco antes de escribir lo que escriben, porque creo que las familias ya estamos pasando un duelo bastante duro como para tener que aguantar encima esas frases de la gente irresponsable, que quieren hacernos a nosotros que somos los culpables, cuando a lo mejor los culpables son ellos que se saltan las normas. Claro, yo he visto, mira, una frase muy dura que las que has escrito es, tal vez se ha ido la gente que se tenía que ir. No sé Sí, qué persona descerebrada puede haber escrito esto, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, de esta vida nos vamos cuando nos toca o cuando no nos toca. Pero no soy yo quien para decir quién debe y quién no debe de irse, ¿no? Hay que tener un poco de empatía, ¿no? Un poco de empatía con la sí, persona, con la gente que lo está pasando mal. sí, Tú, tú, así es. tú perdiste a tu padre. Tu padre se fue, eh, Sí, y apenas os pudisteis despedir de él. En una carta que le escribiste, que salió publicada en diferentes medios de comunicación, tú sí, hablas de momentos duros como, por ejemplo, el momento en el del funeral, en el del entierro, en el que solo pudisteis estar solo 8 personas y entre ellos estaba el cura y la gente sí, que trabajaba allí, ¿no? Con lo cual estabais tu madre, tu hermana, tu hermano, tú y poco más, sí. y ni Y flores. mi novio, y ya está. Sí, Y una flor que tenía tu madre en casa, pones. sí, así Claro, es. ¿cómo una persona que ha vivido esto, que ha pasado por esto, se le puede decir que es que todos los días mueren personas? Sí. O cuando vas por la calle y ves esas aglomeraciones de gente, cuando no puede haber aglomeraciones, ¿cómo lo Claro. ves?
Pues lo veo que es lo que más me está afectando de todo. Es como que sientes una impotencia muy grande. El ver cómo lo estás pasando tú, cómo lo están pasando otras familias, cómo lo están pasando toda la gente que está en servicios esenciales, sean de la profesión que sean, pero sobre todo los sanitarios, luchando en los hospitales, cómo ellos también cuando salen del hospital después de turnos de 12 horas o de las horas que hacen, que he escuchado por amigos y conocidos y más gente que me lo ha comentado, después de trabajar tantas horas sin poderse quitar el traje, salir y ver las fiestas que tiene la gente sin mantener distancia, sin mascarillas y sin nada, pues creo que se tienen que derrumbar, igual que nosotros, y sentir una impotencia muy grande. Sentirse como unos idiotas, por así decirlo, porque, no sé, ellos tienen que pensar algo así. Sentirse como idiotas de ver que están dándolo todo por toda la gente, por intentar salvar, porque no haya más contagios y que la gente no haga caso. No toda, pero se está viendo que hay mucha gente que no hace caso, que solo miran por ellos, por salir y disfrutar, y no piensan también que aparte de todos ellos hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que en las residencias están las personas mayores que no pueden ir a visitarles sus familias. Yo, por ejemplo, que trabajo en un centro de día, no sabemos cuándo van a abrir el centro, pueden pasar meses. Y claro, vemos cómo las personas van empeorando en ese aspecto de no tener esa rutina que pierden, tanto en mi centro como en otros que sean del mismo estilo. Y los niños lo mismo, el relacionarse con otros niños. Y la gente no se da cuenta, echan la culpa no sé, ellos no tienen la culpa, ellos se saltan las normas pero no tienen la culpa según ellos, pero no se dan cuenta que a lo mejor están criticando el que su hijo no pueda ir al colegio o el que sus padres no puedan volver a centros o volver a trabajar, pero realmente se va a alargar por culpa de ellos no tomar las medidas de seguridad. Claro, tú eres de los que piensan que deberíamos de estar aún un poco más tranquilos en casa, salir menos, lo justo y intentar que esto acabara lo antes posible encerrados en casa, ¿verdad? A ver, yo entiendo que si nos han sacado en estos momentos no es porque el virus haya pasado. Yo creo que a día de hoy hay más peligro que cuando empezó todo al principio, porque la gente, al principio cuando estábamos en la fase 0 y en estado de alarma, la gente a una se juntaba menos. Ahora que salen todos y la gente ha salido en masa como si hubiera pasado todo, como si todo esto no se hubiera vivido, es lo que se está viendo, y el virus sigue ahí, no se ha ido. Siguen habiendo los mismos contagiados o más y más muertes. Entonces, no sé qué pensar. Yo creo que deberíamos de seguir todo el tiempo que podamos en casa y si no, también nos han sacado por eso, por reactivar la economía, porque el país no se vaya a la quiebra, como va a pasar en todos. Entonces, pienso que hay que ser responsables, ya habrá tiempo de vivir y disfrutar más adelante, porque ahora creo que no es el momento, ahora es el momento de que, vale, la gente si quiere ir al bar que vayan, pero tomen sus medidas de seguridad, quieren ir a las tiendas que vayan, pero respeten también todo lo que ahí haya de normas y se está viendo que la gente no respeta eso. Y para poder avanzar de fases y ver que otras personas pueden volver a sus puestos de trabajo, que son a lo mejor cosas de ocio, que hasta muchas fases más adelante no van a poder volver a trabajar, pues creo que deberían de ser un poco más conscientes de eso y ver que ellos no son los únicos que quieren disfrutar, que los demás también queremos volver a nuestra vida y no estamos en casa porque queremos. Tú eres un ejemplo, tú puedes decirlo porque tú has sufrido en primera persona lo que es el coronavirus, sí. Con lo cual puedes decir perfectamente a la gente, quédate en casa, quédate en casa. Sí, sí. ¿Cómo estáis vosotros? La gente no sabe lo que... O sea, se piensan que uno se contagia, que es muy difícil contagiarse, que no te va a tocar a ti, pero no se dan cuenta que te toca a ti, le puede tocar a un familiar tuyo y le puede tocar a cualquiera, y que es un virus muy fácil de contagiarse, porque precisamente yo estuve mal a los pocos días de ver a mi padre, pero tampoco estuve tanto con él en esos días. Los pocos ratos que estuve con él
fue lo más seguro que yo me contagiara de él. No lo sé porque no me han hecho test, pero estuve 6 días muy mal. Yo soy joven y aún así nunca me he sentido tan mal como esos 6 días. ¿Pero mal por síntomas, por estar enferma? Sí. No me pude levantar en esos 6 días del sofá. Tuve hasta síntomas que en un principio dijeron que no eran y que ahora después han dicho, los han reconocido como que sí que han sido síntomas del coronavirus. Pues así estuve. Y por suerte me puse bien, luego más adelante, pero también llevar eso viendo a mi padre en el hospital, ver que sufriendo a mi madre por otro lado, de verme a mí mala, ver a mi padre en el hospital y toda la familia viéndonos así a los dos, yo en casa, llamándome por teléfono a los médicos y todo, pues... Claro. Yo creo que vivisteis momentos muy complicados, tanto tú, tu madre, tu padre. Una de las últimas entrevistas que hice en el Platón Los Estudios fue contigo. Viniste, ¿te acuerdas que viniste y hablamos de los puzzles? Tu padre te acompañaba. Sí. En ese momento tu padre ya estaba enfermo y él no lo sabía. Claro, imagino que él ese día ya tendría el virus porque al día siguiente o a los 2 días fue cuando empezó con síntomas. Empezó con menos síntomas, más leve, una tos, ya empezó a mí a extrañarme un poco, pero a los 3 días de la entrevista que tuvimos, él ya fue cuando le hospitalizaron. No, fue cuando empezó con síntomas ya de fiebre, más tos, escalofríos, de todo un poco. Ya empezó a tener bastantes más síntomas. Hasta que lo hospitalizaron, creo que fue a los 7 o 8 días, que fue cuando iba más y se dieron cuenta que era el virus. Estuvo un tiempo en el hospital y cuando ya parecía que estaba bien, volvió a casa y de casa corriendo otra vez al hospital y ya no pudo volver. Sí, estuvo unos, creo que fueron 13 o 14 días, o por ahí más o menos fueron. Él volvió a casa volvió a recuperarse porque lo mandaron con oxígeno y todo. O sea, que a veces hay que llevar cuidado también cuando a uno lo mandan para casa, porque es un virus desconocido tanto para los sanitarios como para todos. Nadie sabe cómo va a reaccionar todo esto. Y hay que observarse también, yo creo, en ese aspecto. No alarmarse, porque tampoco vamos a estar saturándolos otra vez y tal, pero sí que hay que vigilar y eso. Y él pues volvió a casa y a los 3 días, o sea, al día siguiente de volver, empezó otra vez con síntomas, con fiebre que no había tenido desde hacía días y empezó a empeorar cada vez más hasta que tuvimos que llamar, vino la ambulancia, se lo llevó directo al hospital y ese mismo día entró a la UCI 11 días, de donde ya no salió. Momentos duros, momentos complicados, difíciles y por eso te da tanta rabia o te da tanta inquina ver cómo actúa o cómo habla alguna persona. No todos, pero alguna que otra persona. Sí. Soraya, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ojalá la gente que nos esté viendo nos escuche y tome más medidas de precaución, medidas de distanciamiento, que sí, que salgan a hacerse un café, a tomarse una cerveza, un whisky, pero con las medidas necesarias para que no nos contagiemos ni unos a otros y podamos entre todos conseguir que este virus desaparezca. Sí, que piensen que ese momento que salen a tomarse el café o lo que salgan a tomar, si no toman las medidas necesarias que se han puesto por el momento, pues puede ser suficiente para que cuando vuelvan a su casa sea tarde para su abuelo, para su padre, para su tío, para quien sea de su familia. Gracias, de nuevo. Gracias por hablar con nosotros y que vaya muy bien. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Soraya. Bueno, pues ara se n'anem hasta casa d'Henry. Henry també va estar malalta, va estar ingressada en l'hospital. Henry es va infectar quasi el primer dia del confinament. Ella estava treballant i al tancar, al baixar la persiana del seu negoci ja va començar a sentir-se malament. Avui, a mitjans de maio, estem a dia 19, ja té l'alta. Per fi té l'alta. Han sigut uns mesos complicats per a ella. Ens ha obert la porta de sa casa i anem a escoltar el que ens contava Henry.